Buenas tardes, ¿se escucha así? Pues nada, llegamos a la última mesa redonda en la que tenemos dos ponentes de postín y un presentador que ya conocéis y que habéis escuchado ya demasiado, por lo que yo esta vez no voy a hablar, solo al final diré un apunte. Los que van a intervenir son ellos, ¿no? Entonces, tenemos a Fernando Lostao, que hablará en primer lugar y me ha dicho que anuncie que serán 20 minutos. Para que la gente sepa a lo que se enfrenta, ¿no? Y bueno, Fernando es asesor jurídico de la Fundación CEU, pero sobre todo es un experto conocedor del derecho universitario, experto en derecho administrativo y bueno, pues el derecho universitario, digamos que es su especialidad y se mueve perfectamente en él. Y luego en segundo lugar hablará Luis, que no me ha dicho cuánto tiempo va a hablar, pero será menos. 5 minutos. Ya lo sabéis, 5 minutos. Poquito. Que es Pero 15. asesor jurídico de la Universidad Loyola de Andalucía y delegado de protección de datos. Y bueno, pues, sí, ambos van a hablar de la ley orgánica, de la nueva ley orgánica de universidades, ya no tan nueva, de la LOSU, y de los problemas que ellos ven en su aplicación, con idea también de después enriquecernos con el debate, porque aquí todos tenemos batallas con la ley orgánica de universidades, qué aplicar, qué no aplicar, cuál es el futuro, qué pasará, qué no pasará, etc. Pues sin más dilación, Fernando, cuando quieras. Muy bien, ¿se oye? ¿Se oye? Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, lo primero, mostrar la satisfacción, ¿no? Porque por fin se haya podido celebrar esta jornada y agradeceros a la Universidad de Navarra que la hayáis acogida, que hagáis de anfitriones y por supuesto, a todos los presentes, muchos de vosotros amigos con los que tengo una vinculación de hace mucho tiempo. Bien, lo primero que voy a decir es que me dijo ayer mi mujer, hablar despacio te da autoridad. Pues voy a ver si soy capaz, porque tiendo a embalarme. Entonces, porque quiero decir que no se me escape nada. Voy a ver si soy capaz de hablar despacio. Bien, aquí ya por la primera diapositiva ya se puede ver de qué temas voy a hablar. Voy a hablar de 3 aspectos concretos de la LOSU que para mí son ejemplos de intervencionismo. En el fondo, lo que voy a hablar es si el intervencionismo, la deriva intervencionista que estamos sufriendo las universidades privadas, tiene sentido o no tiene sentido y es legal o no. Obviamente ya anuncio que creo que no es legal y me voy a basar sobre todo en el derecho europeo, en el que tiene que ver con la prestación de servicios en el mercado interior, que tiene su traducción al derecho español. Bien, entonces ahí hay 3 aspectos de la LOSU. Habría mucho más que tratar y mucho más de los decretos, esos de la época Castells, esos que he mencionado en mi intervención previa, pero vamos a centrarnos en este tema, el que tiene que ver con el dichoso informe sobre la necesidad y viabilidad académica y social de los títulos, esa posible programación que nos pueden hacer y que de hecho algunas comunidades autónomas se están haciendo ya de las ofertas universitarias y ese posible límite máximo a la admisión de alumnos, ¿no? Bien, lo primero que tenemos que decir, por pura lógica, es que universidades privadas y públicas son iguales en fines, en misión, pero no lo son en soporte jurídico, administrativo, financiero, ¿eh? Son iguales en continente, pero no en contenido. Tienen la misma misión. El servicio público, ojo, que no es un servicio público en sentido estricto. Más bien habría que hablar de servicio de interés general o servicio esencial. No es un servicio público, porque servicio público significa servicio publificado, que solamente haríamos por concesión, y no es el caso. Pero desde luego, como somos distintos en cuanto a lo que tiene que ver en el sustrato de continente, en la universidad como proyecto económico sostenible, ¿no? Bien, y de esa lógica, pues llegamos a la conclusión de que el grado de intervención no puede ser igual en unas universidades públicas que deben justificar sus gastos e inversiones, ser transparentes, rendir cuentas, etcétera, con unas privadas que no cuentan con ese dinero público, salvo en proyectos concretos de investigación, y que obviamente deben cumplir con sus obligaciones jurídico, contables, fiscales y con lo más importante, que es cumplir con su obligación jurídico-académica con los alumnos. Pero hasta ahora la experiencia de estos años es que ninguna universidad pública, privada en este país ha quebrado y ninguna ha dejado de cumplir con sus alumnos, ¿no? Bien, entonces hablo de la doble naturaleza
de la doble naturaleza del servicio que prestan las universidades privadas. Por un lado, obviamente, es el de la educación superior, mediante la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento, igual que las públicas, obviamente. Servicio público, insisto, en sentido amplio. Y por otro lado, desde la perspectiva de la financiación, se trata de un servicio de naturaleza económica. Y no tenemos que tener miedo de decirlo. El servicio que prestan las universidades privadas es un servicio de naturaleza económica. ¿Qué dice el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre los servicios de naturaleza económica? El artículo 57, en la versión consolidada del 2010. Se consideran como servicios las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración, en la medida que no se rijan por las disposiciones relativas a libre circulación de mercancías, capitales y personas. No es el caso, un servicio. La Directiva de Servicios de Mercado Interior, la de 2006, cualquier actividad económica por cuenta propia prestada normalmente a cambio de una remuneración. Y sobre el aspecto concreto de la educación se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en varias ocasiones. Y ha venido, ahí están citadas, cito una sentencia del 92 y otra reciente del 2016 en un litigio entre las escuelas pías y el Ayuntamiento de Getafe. Bien, la educación que es financiada por las matrículas de los alumnos o ingresos comerciales, es un servicio de naturaleza económica. Lo importante para saber si el servicio que prestan el servicio educativo tiene naturaleza económica no es la personalidad jurídica de quien la preste, ni siquiera si tiene o no ánimo de lucro, sino la estructura de financiación. Si la estructura de financiación es privada, entonces se trata de un servicio de naturaleza económica. ¿Cuándo no es económica? Cuando la estructura de financiación es pública, cuando se financia por subvenciones o conciertos o dinero público. Digamos lo que se llama en el derecho europeo por un sistema de financiación solidario. Bien, esto se ha traspuesto al derecho español, obviamente, en la directiva, en la ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio. El artículo 2.1 lo dice bien claro. ¿Cuál es su ámbito? Los servicios que se realizan a cambio de una contraprestación económica y que son ofrecidos o prestados en territorio español por prestadores establecidos en España o cualquier otro Estado miembro. Y también la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. La ley se da aplicación al acceso a actividades económicas que se prestan en condiciones de mercado. Bien, ha habido mucha norma sectorial, no se puede citar ahora, que ha traspuesto también esto, por ejemplo, implantando la declaración responsable en muchos sectores económicos, pero no ha entrado en la educación. La educación parece que es un sector al margen del resto. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta naturaleza económica de los servicios que prestan las universidades privadas? Vamos a centrarnos en dos. La primera de ellas es la limitación del instrumento autorizatorio y su sustitución, salvo causas digamos, imperativas, que no podemos enunciarlas ahora, pero causas de gran calado, y su sustitución sistemática por otras alternativas, como sería la declaración responsable o como sería la comunicación previa. Y esto, como bien sabemos todos que estamos aquí, esto va al contrario. Cada vez tenemos más instrumentos autorizatorios y muchos de ellos redundantes. Ahora, el informe previo, la verificación, el informe de verificación, el Consejo de Universidades, la declaración de verificación, o sea, el informe previa de verificación, la declaración de verificación, la inscripción en el registro de universidades, centros y títulos, el BOE, etcétera, el BOE, los boletines de la comunidad autónoma, etcétera, etcétera, etcétera. Y me pregunto, ¿no podía bastar con para muchas de estas cosas, por ejemplo, un simple aumento de alumnos de nueva entrada? En lugar de meter a 100 alumnos en ADE, meto a 120, 140 con una declaración responsable. Yo digo que sí, y además en mis tiempos de la Universidad de San Jorge, que soy aragonés y vengo de ahí, lo hicimos con deporte. ¿Y qué pasó? Nada. Pero no puedo extenderme en ese tema en este momento. Yo creo que la declaración responsable hay que usarla. Bien, aunque no esté prevista, hay que usarla porque la directiva, lo prevé la directiva, que es el rango superior. El derecho europeo está por encima del derecho nacional. Bien. Otra consecuencia importante, los requisitos de naturaleza económica. O sea, están prohibidos, o sea, ¿qué requisitos son prohibidos? Partiendo de la base de que nos tenemos que aguantar con el sistema de autorización, ¿qué requisitos están prohibidos por el derecho europeo como requisitos autorizatorios para aplicar los servicios de naturaleza económica? Precisamente los que tienen que ver
con la supeditación de la concesión de la autorización a una prueba de la existencia de una necesidad del mercado o una demanda del mercado, o que evalúe los efectos económicos posibles o reales de una actividad, o que haga una apreciación de si la actividad se ajusta a los objetivos de una programación económica. Bien, estamos hablando justo del artículo 8.2 de la LOU, del informe. El informe de necesidad de viabilidad económica y social de los títulos está prohibido por el derecho europeo. Bien, y hay otro tema, tampoco voy a entrar mucho, que es la intervención de competidores, que también está prohibida, incluso en órganos consultivos en la concesión de autorizaciones. Bien, ¿qué es el Consejo de Universidades? ¿Quién forma las comisiones de la ANECA o de las agencias? Siempre pares, siempre está formado por competidores. Bueno, habría una jurisprudencia del Tribunal Europeo que en determinadas circunstancias, aunque intervienen competidores, si lo hacen no en condición de competidor, podría ser legal. Pero bueno, pero bien, eso está allí y hay que conviene saberlo, ¿no? Bien, ¿y por qué no hacer alusión a los principios administrativos generales, el principio de regulación imprescindible, de intervención administrativa mínima, de la necesidad y proporcionalidad de la intervención administrativa? Que estamos viviendo en tiempos exactamente de regresión. Es todo lo contrario, cada vez la intervención es mayor. Y hoy me he enterado de lo que viene con el proyecto de ley de universidad en Andalucía. Luego hablaremos brevemente de ello. Bien, pero en España ha habido pronunciamientos jurisprudenciales, porque este informe sobre la necesidad sobre la necesidad o viabilidad, necesidad, demanda del mercado de los títulos, estaba ya en la normativa autonómica. Estaba ya previamente. Y ahora el Estado ha tenido narices y lo ha elevado a pesar de que, como vamos a ver ahora, pronunciamientos jurisprudenciales internos se han pronunciado en contra de este informe, lo ha elevado a la categoría de ley orgánica. Bien. En Aragón hubo un caso muy famoso, el de la prohibición de duplicidad de titulaciones que previamente estuvieran implantadas en los llamados campus periféricos de la Universidad de Zaragoza. Huesca, Teruel y la Almunia de Doña Godina, que es un centro concertado. Bien, allí el Tribunal Constitucional resolvió la ilegalidad de esta disposición, pero en base a la autonomía universitaria. El abogado del Estado había alegado mucho en base a libertad de empresa, competencia y creo que también del derecho europeo. Pero el tribunal resolvió solo en autonomía universitaria. Aquí hay una infracción de la autonomía universitaria, hay una lesión de la autonomía universitaria que afecta además a un elemento muy importante como es la posibilidad de hacer la oferta universitaria, ¿no? Y entonces se declaró nula esa disposición. Bien, la Audiencia Nacional se pronunció sobre también normativa aragonesa, pero esta vez la de rango reglamentario. La anterior había afectado a la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón. Por eso le pronunció el Tribunal Constitucional. Bien, aquí esta sentencia, que también declara nula esta prohibición de duplicidad, esta sentencia sí que alega en base al derecho europeo de servicios y sus normas de transposición. Y considera, contrario a derecho, que la implantación, modificación, supresión y renovación de la acreditación de las enseñanzas universitarias oficiales deba justificarse por su adecuación a la potencial demanda social. Lo declara nulo. Por supuesto, también la duplicidad de titulaciones, pero también el requisito de acreditar la demanda social. Y también, ojo, esto es también relevante, el requisito específico de esa norma reglamentaria que exigía establecer garantías económicas y un plan de viabilidad y cierre. Y dice, esto no es que no tenga sentido, pero se podía haber hecho de un modo, que esta reflexión es interesante, de un modo, esta exigencia menos intervencionista, menos gravoso. Y por eso se declara también nula esta exigencia, que no es un tema menor. Bien, pues pasamos a Cantabria, nos vamos más al norte, ahí tenemos un decreto 17/2019, también afectó a mis amigos de la Universidad Europea del Atlántico, de ordenación de las enseñanzas universitarias, que se resolvió, hubo un recurso que la Universidad Europea del Atlántico interpuso frente a este decreto y la sentencia 231 del 20 la resolvió. ¿Qué dijo esta sentencia? Resolvió también en base a la autonomía universitaria, como el Tribunal Constitucional, no se metió con otros criterios. Bien, y obviamente se consideró también ilegal la necesidad de que las titulaciones se adapten a las necesidades concretas de la región, su estructura socioeconómica, las potencialidades. ¿Por qué?
Porque estamos en un mundo abierto, estamos en un mundo competitivo, porque a la Universidad Europea del Atlántico van alumnos, como a todas las universidades españolas, van alumnos de todo el mundo a formarse, no solamente los de la región CICA, sino van de todos lados, ¿no? Bien, y por el derecho europeo, que promueve precisamente la competencia y la flexibilidad de la prestación de servicios. Bien, dice, porque podían existir alternativas menos inflexibles y rigurosas, caminos menos intrusivos. Por ejemplo, prever un trámite de audiencia con sectores. Entonces, esto es un tema bastante relevante. Bien, ese decreto además establecía un número mínimo de alumnos en función a los que atribuía una serie de consecuencias. Si no se acreditaba ese número, no se autorizaba la implantación del título, una autorización teórica. Si el título se había implantado y luego no se mantenía un número determinado de alumnos, se podía no acreditar, es una competencia distinta, no acreditar la titulación. Y luego se podía hasta cerrar, revocar la autorización de implantación. Y todo esto se declaró nulo también por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Igual que el principio de complementariedad, porque el principio de complementariedad, dices, es mucho más una regla prohibitiva más que un mandato de optimización. Al final, el principio de complementariedad queda muy bonito, pero es una prohibición de que haya duplicidad de títulos. Y también se declaró ilegal. Bien, pero el derecho actual, el derecho que nos rige actualmente, ni caso al derecho de la Unión Europea, a los principios administrativos de intervención mínima o a esta incipiente jurisprudencia que acabo de mencionar, y elevó a la legislación nacional el famoso informe de viabilidad del artículo 8.2 de la LOSU, que no voy a repetir, previo al informe favorable de verificación y a la resolución de verificación del Consejo de Universidades. Todo muy redundante, como vemos. Bien, esto había estado antes también, previamente, en el decreto 822 de Castel, de Organización de las Universidades Universitarias. En el artículo 23 también se pedía el mismo informe, como bien sabéis. Bien. En lo relativo a la programación de la oferta, que hoy regula el 31.4 de la LOSU, antes lo regulaba la LOU, artículo 43, pero ahí hablaba de universidades públicas de su competencia, y ahora dice universidades de su competencia. Las comunidades autónomas efectuarán la programación de la oferta de las enseñanzas de las universidades de su competencia y sus distintos centros de acuerdo con ellas y conforme a los procedimientos que establezcan. Ahora ya se amplía a todas las universidades. Y luego la posibilidad de establecer, que yo creo que no se ha ejercido más que en medicina, y creo que de una manera bastante irregular, hay límites a la entrada de alumnos. Los límites a la entrada de alumnos en las universidades privadas tienen que ver con acreditar recursos. Si se tienen recursos materiales y humanos, el número de alumnos de nueva entrada de la memoria de verificación es un dato de referencia, que no nos conciertan las plazas, que no nos pagan por cada plaza, que no es un colegio concertado, que la gente, en general el sistema se ha tragado el número de referencia de la memoria de verificación como una autorización, que no es eso. Que si yo tengo medios suficientes, puedo meter a alumnos suficientes. Y le cuento, le meto una declaración responsable y digo, voy a meter a 50 alumnos más. Si te parece bien, bien. Si no, pues ahora me recorres tú. Bien. Planificación. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo se regula la planificación imperativa en España? Si lo dice la Constitución. La Constitución, porque esto es la perestroika, ¿no? Esto es volver antes de los tiempos de la perestroika, ¿no? Nos quieren planificar la actividad. La planificación en España solo se puede llevar a cabo mediante el artículo 131 de la Constitución, mediante ley del Estado, con unos requisitos previos muy concretos, informe previo, oído los sectores, informe previo del Consejo Económico y Social. Si queréis planificar, pues hacerlo por esta vía. Pero obviamente no es necesario planificar esta actividad. Bien. Y, desgraciadamente, en Aragón, que aunque yo vivo en Madrid, con el CEU, pero somos muy cabezones en lo bueno y en lo malo también, pues la nueva, a pesar de lo que le había dicho la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, dictan una orden en el año 21 todavía y vuelven a repetir con el tema de la demanda social y acreditar el mapa de titulaciones, acreditar la demanda social y las necesidades del mercado laboral. Ha cambiado el gobierno, no sabemos si serán... Y yo digo, sí, eso sí que está bien. Otro aspecto, el objetivo F,
fomento de la inserción de los egresados, mecanismos que permitan mantener un diálogo abierto con la gente de empleadores. Eso es correcto. Todo lo que tiene que ver con ese fomento de hablar con el sector es correcto. Lo siento, me voy a ir un poquito más. El decreto de Andalucía, la ordenación de enseñanzas oficiales, programación universitaria, que es el instrumento de planificación, coordinación y ordenación del servicio público, criterios. Estos aciertan con todos los ilegales. Todos los ilegales los ponen allí. Necesidad de titulaciones y competencias especialidades, evolución de la demanda, equilibrio territorial, que es lo que se justificó en Aragón para prohibir precisamente la duplicidad de titulaciones que estaban previamente en los campus periféricos y declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional, especialización y diversificación. Bien. Y ha habido una orden que ha creado el mapa de titulaciones, la orden de 7 de mayo del 24, que además no incluye a todas las universidades, porque ha habido nuevas universidades en Andalucía, sino en la europea y de Alfonso X, que no están incluidas y dice lo que cada universidad puede poner. Pura planificación, vamos. Bien, hubo una sentencia, ha habido una sentencia, porque la Universidad de San Jorge recurrió el decreto, el 26.3 precisamente del decreto, o sea, lo relativo a la necesidad del informe de viabilidad económica y social del título del decreto de Castel, no de la LOSU, y esa sentencia es cierto que no les dio la razón, pero esa sentencia no dice nada con respecto al derecho europeo. Simplemente los argumentos tienen que ver con la agilidad administrativa, burocracia excesiva, no es una agilidad del sistema. No sé si se recurrió, mis compañeros tampoco lo saben, si se recurrió, porque lo hizo otra persona, en base a... si se recurrió en base al derecho europeo. Pero de luego la sentencia no alega en cuanto al derecho europeo. Bien, conclusiones. Así no nos vamos demasiado. Es obviamente distinto el caso de las universidades públicas, con las que se puede ser más exigente e intervencionista, ya que es regulador y financiador. Ojo, que los gobiernos regionales tienen doble cara. Por un lado son reguladores y son financiadores, y como son financiadores de lo mismo que regulan, pues por eso nos pasa lo que nos pasa, que cada vez nos atan más corto, que quieren que no crezcamos. A pesar de eso seguimos creciendo, ¿eh? Las cifras son evidentes, ¿eh? En ese grado ya estamos desde el año 2010, hace 5 años o hace el 17-18, 15% de alumnos de grado. Ahora mismo el 15% de la cuota de mercado de alumnos de grado de las privadas. En el 5 años más tarde, en el 21-22, ya estamos en casi el 25%. A pesar de eso. Pero en lugar de decir vamos a mejorar, intentan atarnos corto, ¿no? Bien, entonces lo lógico es que las normativas autonómicas que tienen que ver con estos principios que hemos dicho, acreditar la viabilidad del título, la demanda social, una posible programación, etcétera, que esa normativa tuviera un carácter distinto, mucho más imperativo, intervencionista para las públicas, por razones obvias, y mucho más orientador para las privadas. Por lo contrario, es nulo. Y el informe de la demanda académico-social me parece muy bien que se exija, pero no debía ser vinculante, debía ser orientativo y no vinculante, no tener carácter prohibitivo. Y yo esto mismo lo he alegado ahora que Madrid ha iniciado una fase de escucha pública o de participación, ¿no? a Yolanda Díaz sobre qué se quiere de la nueva ley de universidades. Yo esto mismo lo he escrito y lo he mandado por registro, lo que pienso y en esta línea, cómo se debería de regular. Y hay por ahí, hoy mismo me he enterado, un anuncio de Lupa, o sea, de universidad, de ley universitaria para Andalucía, así se llama Lupa, que no habla específicamente de esto, porque ya tiene el decreto y el mapa de titulaciones, pero que establece cosas que son, vamos, que hielan la sangre, ¿no? Como parece que va a pasar con el disco duro de Ábalos, ¿no? Que nos va a helar la sangre, ¿no? Prohibición se prohíben que profesores asociados de las públicas den clase en las privadas. Una cosa alucinante, que para cambiar de sede, una universidad, para abrir un centro en otra sede en Andalucía, tenga que modificarse la ley de reconocimiento. Que la inscripción solamente sea entre universidades y centros provinciales. Y incluso que la acreditación, la calidad de los títulos, la acreditación de la calidad de los títulos propios tenga que ver también con la dichosa necesidad de acreditar la demanda social. Y si hay títulos que tienen que ver con el ideario de la universidad y no con la demanda social, ¿qué pasa? Bien, recomendaciones.
alegar, negociar y en su caso recurrir en base al derecho europeo de servicios y su transposición al derecho español. La aplicación directa del derecho europeo cuando quepa prudentemente, incluso la declaración responsable directamente. Digamos, en temas, no digo empezar una universidad con una declaración responsable, ni siquiera una facultad o un título, pero sí aumentar 20 alumnos de nueva entrada, ¿no? Y luego la vía europea como posibilidad, ¿no? O sea, el Parlamento para poder dialogar allí con los parlamentarios, las denuncias a la Comisión, incluso los recursos a los tribunales frente a las sentencias nacionales. Colofón, no es un problema solamente de competencia, es un problema de libertad y de capacidad de elección de los alumnos, de los estudiantes, ¿eh? Una frase de don Julián Marías: las universidades libres no son la solución al problema universitario español, sino la condición para que pueda haber solución. Muchas gracias.